Descubrí la cuenta bancaria secreta de mi esposo donde ahorró $80,000 en 5 años y cuando lo confronté pensando que era para nuestra jubilación. Me confesó que tiene otra hija con mi propia hermana menor y que planea dejarnos para mudarse con ellas. El sonido metálico de la llave girando en la cerradura fue lo que me despertó. No eran las 3 de la mañana, ni una hora sospechosa. Eran las 6 de la tarde de un martes cualquiera. El sol todavía se filtraba por las persianas de la cocina, dibujando líneas doradas sobre el granito que yo acababa de limpiar. Pero ese sonido, ese clic seco, me dio náuseas. Mark. Mi voz sonó pequeña, extraña en mis propios oídos. ¿Por qué llegas tan temprano? Él no contestó. Escuché el golpe sordo de su maletín contra el suelo de madera. ¡Pum! Un sonido pesado. Demasiado pesado para contener solo una laptop y un par de libretas. Me quedé inmóvil junto a la isla de la cocina, con el trapo húmedo todavía en la mano. Podía oler el suavizante de las cortinas y el guiso que se cocinaba a fuego lento, pero de repente, todo me pareció asfixiante. Smart, te he preguntado algo, repetí, caminando hacia el pasillo. Él estaba allí, apoyado contra la pared, con la corbata floja y el rostro pálido. No me miraba. Miraba un punto fijo en la alfombra, como si estuviera contando las fibras de lana. Sus manos temblaban. No era un temblor sutil, era un espasmo rítmico, violento. Se acabó, Elena, susurró. Apenas pude oírlo. Se acabó. Ya no puedo estirarlo más. ¿De qué hablas? ¿Qué se acabó? Mark, me estás asustando. Mírame. Cuando levantó la vista, vi algo que no había visto en 10 años de matrimonio. No era culpa. Era una especie de alivio terrorífico. Como el de alguien que sabe que el edificio se está derrumbando y finalmente deja de intentar sostener el techo con las manos. La cuenta, Elena. La cuenta de ahorros del Chase. Sé que entraste. Sé que viste el saldo. Mi corazón dio un vuelco. Sí, lo había visto. 3 días atrás, buscando un recibo del seguro del coche en su escritorio, encontré un estado de cuenta traspapelado. $250,000. Dinero que no estaba en nuestra cuenta conjunta. Dinero que no venía de su salario de arquitecto, o al menos no del salario que él me decía que ganaba. Pensé que era para nosotros, dije, sintiendo que el aire se me escapaba. Pensé que estabas planeando esa casa en el lago que siempre mencionas. O una jubilación anticipada para que pudiéramos viajar. Estaba esperando a que me dieras la sorpresa, Mark. Llevo 3 días fingiendo que no sé nada porque quería que tú me lo contaras con una sonrisa. Me eché a reír, una risa histérica que me quemó la garganta. ¿Una casa en el lago? Mark soltó una carcajada seca, carente de humor. Dios, Elena, eres tan optimista. Siempre asumiendo lo mejor de mí. Me enferma. Me enferma que seas tan buena. ¿Entonces qué es? Grité. El trapo cayó al suelo con un sonido húmedo. Y dime qué es ese dinero. Son 5 años de ahorros, Mark. 5 años en los que me dijiste que no podíamos cambiar el coche. 5 años en los que dijiste que las vacaciones en Europa eran demasiado caras. ¿Para qué es? Mark cerró los ojos con fuerza. El silencio que siguió fue denso, viscoso. Podía oír el tic-tac del reloj de la entrada. Tac. 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 Cada segundo se sentía como un martillazo en mis sienes. El olor de su perfume, ese aroma a sándalo y éxito que siempre me había dado seguridad, ahora me provocaba arcadas. Es un fondo de dote, soltó de golpe. Me quedé helada. Mis pensamientos se detuvieron en seco. ¿Un qué? Balbuceé. ¿Una dote? Mark, no tenemos hijos. Llevamos 5 años intentándolo. 5 años de clínicas, de hormonas, de llorar cada vez que mi periodo llegaba. ¿De qué dote hablas? No es para un hijo nuestro, Elena, dijo él, y esta vez su voz era firme, casi fría. Es para mi hija. El mundo se inclinó. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Las paredes de mi propia casa parecían cerrarse sobre mí. Hija. ¿Qué hija? Conocía a Mark desde la universidad. Habíamos sido inseparables. ¿Tuviste una hija antes de conocerme? Pregunté, mi cerebro intentando desesperadamente encontrar una explicación lógica, una salida de emergencia. ¿Me ocultaste una hija de hace 15 años? ¿Es eso? Mark, si es eso, si es una responsabilidad del pasado, podríamos haberlo hablado. Y no es de hace 15 años, Elena, me interrumpió, dando un paso hacia mí, pero sin intentar tocarme. Tiene 6. Se llama Sophie. 6 años. Esa cifra me golpeó como un tren de carga. 6 años atrás, estábamos celebrando nuestro 4º aniversario. Estábamos reformando el baño. Estábamos siendo felices. Me estás diciendo, mi voz se quebró en un sollozo ahogado, que durante nuestra peor crisis, cuando perdí el primer embarazo y tú me sostenías en el hospital diciendo que seríamos nosotros dos contra el mundo. ¿Tú estabas teniendo un bebé con otra persona? No fue así, no lo entiendes. ¿Qué no entiendo? Le grité en la cara, empujándolo con todas mis fuerzas. Él ni se movió. Me has estado robando. Has estado sacando dinero de nuestra vida, de nuestro futuro, para mantener una vida paralela. ¿Quién es ella, Mark? ¿Quién es la mujer que aceptó ser tu secreto durante 6 años? ¿Quién es la madre de esa niña? Mark retrocedió hasta la puerta principal. Su mano ya estaba en el pomo. Se veía cobarde. Se veía pequeño. Es complicado, Elena.
Es alguien de un matrimonio anterior, balbuceó, usando una excusa que sonaba a guión ensayado y mal interpretado. Mientes. Tú nunca estuviste casado antes de mí. Conozco a tu madre, conozco a tus amigos. Nadie mencionó nunca un matrimonio anterior. No me busques esta noche, dijo él, abriendo la puerta. Necesito pensar. Necesito decidir qué vamos a hacer con Sophie. Ella necesita su dinero. Es su futuro. No voy a dejar que se lo quites. ¿Qué es mi dinero también? Le grité mientras cruzaba el umbral. ¿Qué es el dinero de nuestros ahorros conjuntos? Mark, si sales por esa puerta. Él no me dejó terminar. Cerró la puerta con un estruendo que hizo vibrar los cuadros de las paredes. Me quedé sola en el pasillo, con el eco de su traición rebotando en cada rincón de la casa que yo había decorado con tanto amor. Me dejé caer en el suelo. El frío de la madera se filtró por mis jeans, pero no me importó. Mi mente era un caos de imágenes. Mark sonriendo en las fotos de Navidad. Mark jurándome amor eterno. Y en medio de todo eso, una niña de 6 años llamada Sophie. Una niña que existía gracias a sus mentiras. Pasé la noche en vela. Llamé a su teléfono 50 veces. Apagado. Llamé a su oficina. No estaba. Mi desesperación se convirtió en una rabia sorda y eléctrica que me recorría la columna. A las 7 de la mañana, cuando el sol volvió a salir de manera insultantemente normal, tomé las llaves de mi coche. Solo había una persona que siempre sabía dónde estaba Mark. Una persona que lo protegía por encima de todo. Mi suegra, Margaret. Conduje hasta su casa en un estado de trance. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían. En mi cabeza, solo se repetía una pregunta. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Cuando llegué a la casa de Margaret, ella ya estaba en el porche, regando las petunias como si el mundo no se hubiera acabado ayer. Me miró y, por un segundo, vi una chispa de miedo en sus ojos. Un miedo que me confirmó que ella lo sabía. Ella siempre lo había sabido. Helena, querida, estás hecha un desastre, dijo con esa voz aterciopelada y condescendiente que siempre había odiado. Pasa, te prepararé un té. Mark me dijo que habíais tenido una diferencia de opiniones. ¿Diferencia de opiniones, Margaret? Entré en la sala como un huracán. Tu hijo tiene una hija secreta. Me ha estado robando miles de dólares. Dime dónde está. Y dime quién es esa mujer. Margaret suspiró, dejó la tetera sobre la mesa y se sentó con una elegancia que me dio ganas de romper algo. Se ajustó las gafas y me miró con una lástima que me heló la sangre. Oh, Helena, susurró. Mark siempre fue un cobarde para las explicaciones difíciles. Te dijo que era de un matrimonio anterior porque no tenía el valor de decirte la verdad completa. Pero yo ya no puedo seguir con este teatro. Me duele demasiado ver a esa niña escondida. ¿De qué estás hablando? Mi voz tembló. Un presentimiento oscuro, algo visceral y terrorífico, empezó a trepar por mi garganta. Margaret se inclinó hacia adelante y me tomó de las manos. Sus dedos estaban fríos como el hielo. La niña no es de ninguna desconocida, Helena. No es de un matrimonio anterior. Se hizo un silencio absoluto. El tiempo se detuvo. Entonces, ¿de quién es? Pregunté, aunque una parte de mí ya estaba empezando a unir las piezas de un rompecabezas que me negaba a ver. Margaret suspiró profundamente y soltó la bomba que destruyó mi vida para siempre. Y es de tu hermana, Helena. Es de Clara. El nombre de mi hermana quedó suspendido en el aire, vibrando como una frecuencia que te rompe los tímpanos. Clara. Sentí un pitido agudo en los oídos. La sala de Margaret, con sus muebles de caoba y sus fotos familiares enmarcadas en plata, empezó a dar vueltas. Clara. Mi hermanita. La que se fue a Francia hace 6 años con una beca de artes que salió de la nada. La que apenas nos enviaba correos electrónicos con fotos de paisajes, pero nunca de ella misma. La que siempre decía que estaba demasiado ocupada estudiando para venir en Navidad. No. Mi voz salió como un rasguido seco. Estás mintiendo. Margaret, eres una víbora. Estás inventando esto para desviar la atención de la infidelidad de tu hijo. Clara tiene 24 años. Estaba en Lyon. Estaba estudiando. Helena, mírame, Margaret no soltó mis manos. Sus uñas se clavaban en mi piel. ¿Por qué crees que tus padres nunca recibieron una sola videollamada de ella en 3 años? ¿Por qué crees que Mark casualmente tenía viajes de negocios a Europa cada 2 meses durante el primer año? No estaba en Lyon. Estaba en un apartamento en la ciudad vecina, a 40 minutos de aquí. Mark la instaló allí cuando se enteró de que estaba embarazada. ¿Cuándo? Y grité, soltándome de su agarre con tal violencia que tiré la taza de té. El líquido caliente me salpicó las piernas, pero no sentí el dolor físico. Solo sentía un vacío negro expandiéndose en mi pecho. Dime cuándo empezó esto. 1 mes antes de tu boda, Helena. Mis rodillas cedieron. Me desplomé en la alfombra persa de mi suegra. 1 mes antes de mi boda. El día de mi despedida de soltera. Clara estaba allí. Me ayudó a elegir el vestido. Me sostuvo el velo. Me dijo que Mark era el hombre más increíble del mundo y que yo era tan afortunada. Mientras yo caminaba hacia el altar, mi hermana ya llevaba en su vientre el secreto que hoy me estaba degollando. Mark no quería que sufrieras, continuó Margaret, y su tono de compasión me dio ganas de escupirle en la cara. Él quería deshacerse de Clara, pero ella lo amenazó con contártelo todo si no la mantenía. Al principio fue un chantaje, pero luego nació Sophie. Y Mark se enamoró de la niña.
Empezó a ahorrar ese dinero porque Clara es inestable. Ella gasta todo lo que él le da. Ese fondo de dote es para asegurar que la niña tenga algo cuando Clara inevitablemente desaparezca de nuevo. ¿Y tú? La miré desde el suelo, con los ojos inyectados en sangre. Tú lo sabías. Tú has visto a esa niña. Has sido su abuela en las sombras mientras venías a mis cenas de domingo y me preguntabas por qué no me quedaba embarazada. Y eres un monstruo, Margaret. Soy una madre, Elena. Y Sophie es mi sangre. Tú no podías darme nietos. Ella sí. Me levanté del suelo. No sé de dónde saqué las fuerzas. Mi mente, que hace un minuto era un caos, de repente se volvió peligrosamente fría. Una claridad de diamante. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver la cara de la traición. Dame la dirección, dije, con una voz que no reconocí. Era una voz muerta. De Elena, no hagas una locura. Dame la maldita dirección o llamo a la policía ahora mismo y denuncio a Mark por malversación de fondos conjuntos y fraude fiscal. Rugí. Mi grito hizo que el perro de Margaret empezara a ladrar en el jardín. Margaret, asustada por primera vez, garabateó algo en un sobreusado. Calle Roble, 412. Apartamento 4B. Salí de allí quemando llanta. El trayecto de 40 minutos fue una espiral de pensamientos obsesivos. Cada recuerdo de los últimos 6 años pasó por mi mente filtrado por esta nueva y horrible verdad. Los fines de semana que Mark trabajaba hasta tarde. Las veces que Clara no contestaba el teléfono porque tenía mala señal en el metro de París. Los regalos caros que Mark me compraba de repente, que ahora entendía que eran sobornos para su propia conciencia. Llegué al edificio. Era un complejo de lujo, de esos con seguridad y cámaras. Usé el intercomunicador. Sí. La voz de una mujer. Una voz que había escuchado en mi infancia, en mis juegos, en mis secretos. Era Clara. Soy yo, Clara. Abre la puerta. Hubo un silencio de 10 segundos. Pude oír una respiración agitada del otro lado. De Elena, yo, no estoy en el país, debe ser un error. Abre la maldita puerta antes de que derribe la seguridad y haga que te echen de este nido de ratas que mi marido te paga con mi dinero. El zumbido del portal sonó. Subí por el ascensor sintiendo que el oxígeno se agotaba. Cuando las puertas se abrieron en el cuarto piso, allí estaba ella. Clara no parecía un estudiante de arte en Francia. Llevaba un conjunto de seda caro y el pelo perfectamente peinado. Se veía mayor, más dura. Y detrás de ella, asomándose por el pasillo, vi a una niña. Tenía los ojos de Mark. La misma forma de la nariz de Mark. Llevaba un vestido azul que yo recordaba haber visto en un catálogo de ropa infantil de lujo meses atrás, preguntándome quién gastaría tanto dinero en algo que un niño mancharía en 5 minutos. Ahora lo sabía. Mi esposo. Vete a tu cuarto, Sophie, dijo Clara con voz temblorosa. La niña obedeció, mirándome con una curiosidad inocente que me hizo querer llorar y gritar al mismo tiempo. Entré en el apartamento sin invitación. Era espacioso, lleno de luz y de cosas caras. Había fotos en las mesas. Mark y Clara en un parque. Mark sosteniendo a la bebé en un hospital. Mark, Clara y la niña cortando un pastel de cumpleaños. Era una vida completa. Una familia paralela perfecta, financiada por mi trabajo, por mis ahorros y por mi silencio involuntario. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con esto? Le pregunté, acercándome a ella. Clara retrocedió hasta chocar con la mesa del comedor. ¿Cuánto tiempo ibas a dejar que mamá y papá lloraran porque su hija pequeña no volvía a casa? Mark dijo que era lo mejor, sollozó ella, cubriéndose la cara. Él decía que si te enterabas, te destruiría. Te lo hicimos por ti, Elena. Por mí. Le solté una bofetada que resonó en todo el apartamento. El golpe fue tan seco que me dolió la mano, pero ver la marca roja en su mejilla me dio un placer enfermo. Tuviste un hijo con mi esposo antes de que yo me casara. Me dejaste ayudarte con las maletas para un viaje que nunca existió. Yo lo amaba primero. Y gritó ella, recuperando algo de su veneno. En la universidad, antes de que tú te fijaras en él, nosotros ya nos veíamos. Tú siempre te quedas con lo mejor, Elena. La casa grande, el título, el respeto de la familia. Yo solo quería algo que fuera mío. ¿Y decidiste que ese algo fuera mi vida? Me acerqué más, invadiendo su espacio personal. Me habéis robado 6 años. Me habéis robado la posibilidad de tener mi propia familia porque yo pensaba que nosotros teníamos problemas de fertilidad, cuando en realidad, la energía y el dinero de Mark estaban aquí. Vete, Elena. Llama a tus abogados. Haz lo que quieras. Pero Mark no te ama. Nunca te amó como a nosotras. Si lo hiciera, no habría construido este muro de mentiras para protegernos. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió. Era Mark. Traía una bolsa de juguetes y una caja de pizza. Se quedó paralizado al verme. La pizza cayó al suelo. Elena, susurró. Lo miré. Miré a mi hermana. Miré la vida que habían construido sobre mis cenizas. En ese instante, la tristeza desapareció por completo. Solo quedó una determinación fría y cortante. Y no digas nada, Mark, dije, caminando hacia la salida. Ya he visto suficiente. Espero que ese fondo de dote sea realmente grande, porque para cuando mis abogados terminen con vosotros, es lo único que os va a quedar para comer. Salí del edificio sin mirar atrás, pero mientras bajaba en el ascensor, saqué mi teléfono. No llamé a un abogado. Llamé a mi padre.
Sabía que él estaba en una reunión importante de la junta directiva de su empresa, donde Mark era el arquitecto principal y el sucesor designado. Papá, dije, mientras las lágrimas finalmente empezaban a caer, pero mi voz era de acero. Necesito que canceles la reunión. Y necesito que vengas a la calle Roble. Trae a mamá. Hay algo sobre Clara y Mark que tenéis que ver con vuestros propios ojos. La espiral había terminado. Ahora empezaba la ejecución. El silencio en el coche de camino a casa fue lo más ensordecedor que he experimentado. Mis padres no decían nada. Mi madre sollozaba en el asiento trasero, un sonido rítmico, roto, como si se estuviera asfixiando con su propia respiración. Mi padre tenía las manos blancas de tanto apretar el volante. No lloraba. El hombre que había criado a Mark como a un hijo, que le había dado su primer trabajo y lo había nombrado su heredero en la firma de arquitectura, parecía haber envejecido 20 años en 20 minutos. Y no entres, Elena, dijo mi padre cuando aparcamos frente a mi casa. Quédate en el coche. Yo hablaré con él. No, respondí, bajándome antes de que pudiera protestar. Esta es mi casa. Yo pagué la mitad de esa hipoteca. Yo elegí cada maldito cuadro de estas paredes. No voy a esconderme como si yo hubiera hecho algo malo. Entramos. Mark estaba en la sala, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Cuando nos vio entrar, se puso de pie de un salto. Su rostro pasó del pálido al gris ceniza al ver a mis padres. Señor. Arturo, por favor, déjeme explicarle, balbuceó Mark, dando un paso hacia mi padre. No te atrevas a dirigirme la palabra. Y el grito de mi padre retumbó en las vigas del techo. Nunca lo había oído gritar así. Era un rugido de dolor puro. Te di todo. Te consideré mi hijo. Y estabas usando el dinero de mi empresa para mantener a mi otra hija en un apartamento mientras engañabas a Elena. La amo. Y gritó Mark, perdiendo finalmente los papeles. Se puso derecho, con una arrogancia desesperada. Amo a Clara. Y amo a Sofía. Elena era la decisión correcta, la mujer que debía tener a mi lado para que tú me dieras la firma. Pero Clara es quien soy yo de verdad. Sentí como si me hubieran arrancado la piel. La decisión correcta. Durante 10 años, yo no fui su esposa, fui su transacción comercial. Pues espero que Clara sea muy buena arquitecta, dije, caminando hacia el bar de la sala y sirviéndome un vaso de agua con las manos temblando violentamente. Porque hoy te he despedido, Mark. He hablado con el contador de la empresa mientras veníamos hacia aquí. Hemos rastreado las comisiones de consultoría que enviabas a esa cuenta fantasma. Eso es robo, Mark. Malversación de fondos. No puedes hacerme eso, dijo él, acercándose a mí. Elena, tenemos un contrato prematrimonial que protege mis activos. El contrato tiene una cláusula de infidelidad y fraude, idiota. Le grité en la cara, lanzándole el agua del vaso. El frío del líquido lo dejó parpadeando. Y no solo eso. He llamado a tu madre. Ella ya me confesó que sabía todo. Si intentas pelear por la casa o por un centavo de mi dinero, presentaré las grabaciones de seguridad de la oficina donde te ves alterando los libros para sacar el dinero de la dote. Irás a la cárcel, Mark. Y Sofía te verá a través de un cristal. Él se derrumbó. Literalmente se dejó caer de rodillas frente a mi padre, suplicando. Fue patético. Ver al hombre que yo admiraba convertido en un charco de cobardía me hizo sentir una náusea profunda. Lárgate, dijo mi padre con una voz gélida. Tienes 10 minutos para meter lo que puedas en una maleta. Si después de eso sigues aquí, llamaré a la policía. Mark subió las escaleras corriendo. Escuchamos los golpes de los cajones abriéndose, el sonido de las perchas cayendo al suelo. Mi madre se acercó a mí y trató de abrazarme, pero me aparté. No podía soportar el contacto humano. Me sentía contaminada. ¿Y Clara? Preguntó mi madre entre lágrimas. Elena, es tu hermana. Sofía es tu sobrina, no podemos dejarla en la calle. Clara murió para mí hoy, mamá, le dije, mirándola fijamente. Si quieres ver a esa niña, hazlo. Pero si permites que Clara entre en tu casa, no volverás a verme a mí. Elige. O la hija que te mintió durante 6 años y se acostó con el marido de su hermana, o yo. Mi madre bajó la cabeza, destrozada. Sabía que la familia nunca volvería a ser la misma. El tejido que nos unía se había desintegrado. Mark bajó con 2 maletas mal cerradas. No me miró. Salió por la puerta principal sin decir una palabra más. Lo vi subir a su coche y desaparecer por la calle. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era un silencio de tumba. 6 meses después. Las consecuencias fueron más crudas de lo que imaginé. El divorcio fue una carnicería legal. Mark intentó contrademandar, pero cuando mi abogado presentó las fotos de él con Clara en el apartamento secreto, su defensa se desmoronó. Se quedó sin nada. La firma de mi padre lo vetó en toda la industria. Ahora trabaja como dibujante autónomo por una fracción de lo que ganaba antes. Vive con Clara en un apartamento diminuto en las afueras. Me han dicho que pelean constantemente. Resulta que cuando el dinero desaparece, el gran amor prohibido no es tan romántico. Mis padres están rotos. Mi madre visita a Sofía a escondidas, y aunque yo lo sé, no digo nada. Pero yo no he vuelto a las cenas de los domingos. No puedo sentarme a la mesa y no ver el fantasma de mi hermana allí. Vendí la casa. Todo. Muebles, fotos, hasta las cortinas. No quería nada que tuviera el olor de sus mentiras. Ahora vivo en un apartamento moderno, pequeño, minimalista.
A veces, en el silencio de la noche, me sorprendo revisando mi cuenta bancaria, asegurándome de que cada centavo sigue allí. Es un tic nervioso. Una obsesión. Ayer recibí un mensaje de Clara. Decía, Sophie pregunta por su tía Elena. Por favor, ella no tiene la culpa de nada. Borré el mensaje sin contestar. Bloqueé el número. Mucha gente me dice que debería perdonar, que el rencor me va a consumir. Pero no entienden. No es rencor. Es que la Elena que podía perdonar algo así murió en aquel pasillo, escuchando el tic-tac de un reloj mientras su marido le confesaba que su vida entera era una mentira. Ahora solo queda la Elena que sobrevive. Y por ahora, eso es suficiente. Si esta historia te hizo pensar, te invito a que te suscribas a Relatos Anónimos Reddit. Aquí cada relato es una confesión. Y ninguna historia se cuenta en vano.